El barroco. La palabra barroco originalmente aludía o hablaba de cosas de muy mal gusto, pero en el siglo XVII esa palabra terminó por designar el estilo artístico y literario. La visión barroca se manifiesta por los contrastes e interpretación del mundo, causados por el estado de crisis y ruina social. Durante el barroco se pasa del optimismo propio del Renacimiento al desencanto general. Esto motiva que la imagen que el ser humano tenía de sí mismo cambia radicalmente, lo cual se refleja en el arte y la literatura. El conflicto religioso llevó consigo la idea de un mundo cerrado y pecaminoso, frente a una confianza en la naturaleza transmitida por el humanismo. El hombre del barroco deja de verse como centro del universo y se convierte en un ser discreto y prudente para evitarse conflictos. Lo más grave para la conciencia del ser humano es la dualidad interna, la concepción renacentista del goce de la vida y la nueva situación que lo orienta a la búsqueda del equilibrio espiritual y una profunda religiosidad para evitar el desengaño de la vida terrenal. Esa tensión entre la materia y el espíritu, entre el sexualismo y la espiritualidad, entre el lujo y la miseria, entre lo refinado y lo chabacano, marca la complejidad del arte barroco. Toda la complicación del arte barroco con su aparente artificiosidad, la pérdida del equilibrio clásico, el deseo de la originalidad, el desbordamiento expresivo y la preferencia por líneas onduladas, no es más que una forma de luchar contra la inestabilidad de la vida. Géneros literarios. El género que alcanzó mayor desarrollo fue el teatro. En esta época, Lope de Vega consideró dar con una fórmula teatral que atrajo al público para convertir el teatro en un verdadero espectáculo de masas. La sociedad española se mostró entusiasta de la nueva atracción que se le ofrecía y generaron diferentes tipos y formas: comedias, dramas y tragicomedias. También se cultivó mucho la poesía lírica, que presenta multitud de variantes de tipo popular y tradicional: lírica culta en versos castellanos, poesía amorosa de carácter petrarquista, poesía moral, religiosa y filosófica, poesía burlesca y paródica. En la narrativa, el siglo XVII es el momento clave para la formación de la novela moderna, es decir, la novela realista y filosófica. Algunas variedades importantes de la novela de esta época son la novela corta italiana, relato conciso de tipo costumbrista y finalidad moralizante, y la novela picaresca que, aunque con notables diferencias, sigue la estructura presente en el Lazarillo de Tormes. Rasgos generales del barroco. Dinamismo. El artista barroco desea crear una sensación del movimiento en el arte, usa la línea curva. La teatralidad. Se usa elementos hiperrealistas. El decorativismo. El arte y la escritura son muy recargados. El contraste. Lo santo con lo pecador, personajes mitológicos con el pueblo. El lenguaje. Es elaborado, ingenioso, culto, recargado y hace difícil su comprensión. Característica del barroco. Una, se puede decir que es el culteranismo, que es el uso de la metáfora, el hiperbatón, el cual altera el orden clásico de las palabras. Su autor es Góngora. Otra es el conceptismo y relación ingeniosa de las palabras. Uso de la elipsis es omitir elementos de las frases, y la antítesis, que es el uso de dos significados opuestos. Autor Francisco de Quevedo. Autores del barroco: Luis de Góngora, Francisco de Quevedo, Sor Juana Inés, Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio, William Shakespeare, Pierre Corneille, Molière.
La Ilustración. La Ilustración es el movimiento representativo del siglo XVIII que provoca una profunda renovación en Europa y somete a una crítica racional de la visión del mundo, la filosofía, la cultura y las creencias religiosas aceptadas hasta el momento. La Ilustración es una etapa de la civilización europea caracterizada por el análisis crítico de todos los ámbitos de la realidad a través de la razón. La actitud de los ilustrados se define a través de dos conceptos. El primero, el espíritu filosófico, es decir, un espíritu movido por el deseo del conocimiento racional, de acuerdo con los datos de la experiencia. Su objetivo último es la utilidad social, eliminando prejuicios, supersticiones o valores tradicionales para mejorar la calidad de vida. El reformismo, es decir, una actitud reformadora destinada a cambiar la sociedad. Los ilustrados no se limitan a estudiar soluciones, sino que tratan de intervenir activamente para superar la crisis de su época. El despotismo ilustrado. La Ilustración supuso una auténtica revolución cultural que tuvo en cuenta los intereses de la naciente burguesía. Esta se relacionaba directamente con las instituciones políticas y con el poder del antiguo régimen. De este modo, los monarcas se implicaron en estas exigencias de renovación y transformación, al mismo tiempo que frenaban la influencia de la Iglesia. Esta postura de los reyes europeos se fundamenta en el despotismo ilustrado, una iniciativa de algunos monarcas reformadores que se sintetiza en el lema "Gobierno para el pueblo, pero sin el pueblo". Sus representantes fueron Federico II de Prusia, Catalina II de Rusia y Carlos III de España. El nuevo intelectual. Los intelectuales ilustrados eran hombres que mantenían una estrecha relación con los monarcas, personas activas que colaboraban en la reforma de la sociedad y la política de su tiempo. Sustituyeron a los escritores, cortesanos, fueron funcionarios técnicos, pero sobre todo fueron filósofos, un término que acabará aplicándose luego a poetas, novelistas y dramaturgos. Los ilustrados tienen una clara conciencia de su misión: difundir las nuevas ideas, ser útiles a la sociedad y desarrollar la felicidad del pueblo, usando como instrumento esencial la cultura. Los intelectuales que contribuyeron especialmente a la difusión de las ideas ilustradas fueron los franceses Voltaire y Rousseau. Las actitudes de ambos filósofos prepararon el camino de la Revolución Francesa. Los instrumentos del reformismo. Los ilustrados pusieron en práctica su proyecto reformista utilizando todos los medios a su alcance. La prensa, que adquirió una importancia decisiva, tuvo un gran éxito debido a su capacidad de comunicar de forma directa con el lector y a su temática variada. El teatro, instrumento clave para transformar las costumbres. La expansión del mercado editorial: se multiplicaron las ediciones y se llevaron a cabo grandes proyectos como la Enciclopedia de Diderot y de Lambert, un compendio global de conocimiento humano. Los salones, los cafés y las tertulias, que se conformaron en puntos esenciales para el intercambio de ideas. Contexto histórico de la Ilustración. En Europa se produce a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Un cambio importante en todos los órdenes. Este cambio parte de Inglaterra, promovido todo por la burguesía, y es conocido sobre él con el nombre la Ilustración. Surge un espíritu crítico y se admiten la razón y la experiencia como las dos únicas vías del conocimiento. Se incrementa el espíritu científico en ese siglo y aparecen científicos y filósofos ingleses importantes como Newton, Locke, Smith y Hubbes. En Francia surge una generación importante de intelectuales como Voltaire, Rousseau y Montesquieu. En este país también aparece en esta época la primera enciclopedia, por Diderot, que se considera una de las causas de la Revolución Francesa. En España,
A principios del siglo XVIII se plantea en España la cuestión sucesoria con la muerte de Carlos II sin sucesión. Los candidatos al trono son Felipe de Anjou y el archiduque Carlos, y tras una dura guerra de sucesión accede al trono el primero de los dos como Felipe V. Este es un monarca absolutista que sin embargo facilita la entrada en nuestro país del pensamiento ilustrado y las ideas inglesas y francesas. Se promueven en España varias reformas en el siglo XVIII, pero sin demasiado éxito por la oposición del clero, de la nobleza y de los propios destinarios. El pueblo el pueblo llano que, manipulado por la Iglesia, seguía anclado en la tradición y mantenía el espíritu contrarreformista contra las ideas inglesas y francesas. Los ideales del hombre ilustrado eran: predominio de la razón como pauta de la conducta humana, alto concepto de utilidad, comportamiento racional del hombre e ideal de la felicidad humana. Espíritu liberal y crítico, fe en la ciencia y solución de los problemas humanos, disconformidad con toda forma de tradición anclada en la rutina, conciencia de la fraternidad universal, se sienten ciudadanos del mundo, crítica de la Iglesia como intermediaria entre Dios y el creyente.